Buenas noches a todos, distinguidos internistas. Reciban a través de mi conducto un cordial saludo tanto del doctor Juan Luis Salgado Loza, así como cada uno de los integrantes del Consejo Directivo 2023-2024. Los saluda su servidor Héctor Eduardo Dueñas, vocal de filiales. Y aprovecho también para agradecer a todos ustedes su presencia en esta sesión académica semanal. Lupus eritematoso siempre ha constituido, y hoy no es la excepción, un reto en varios aspectos de los cuales quiero resaltar dos. Diagnóstico. Siempre ha resultado complejo, dado que como toda enfermedad sistémica se manifiesta de diferentes formas y en diferentes órganos, por lo que toca a nosotros conjugar los criterios clínicos de la enfermedad con cada una de las pruebas diagnósticas que existen actualmente. Y no es raro que en algunas ocasiones terminemos solicitando apoyo del médico especialista en reumatología. Por tanto, hoy por hoy, lupus es una enfermedad que requiere de trabajo en equipo. Otro aspecto, y no por eso el menos importante, lo constituye el tratamiento. Este ha evolucionado desde el uso de antipalúdicos, AINES, esteroides, fármacos inmunosupresores hasta actualmente la terapia biológica. Es precisamente en este último contexto en que centraremos el objetivo de la presente plática, la cual se ha denominado experiencia en la vida real del uso de belimumab como esquema de tratamiento en lupus eritematoso sistémico refractario al tratamiento convencional. Para este fin, quiero presentarles al doctor Jesús Sepúlveda Delgado, el cual egresó como médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, realizó estudios de especialización en medicina interna en el Centro Médico La Raza, también avalado por la UNAM. Está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Es maestro en ciencias, tanto por la UNAM como por la Universidad de La Laguna en España. Actualmente, su práctica profesional la lleva a cabo adscrito al Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Ha participado como coautor de múltiples artículos médicos, asimismo como de publicaciones y capítulos de libros. Sin más preámbulo, dejo que disfruten de esta excelente plática y al final tendremos algunos minutos para interaccionar con ustedes y con nuestro ponente en la sesión de preguntas y respuestas. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradezco al Colegio de Medicina Interna de México y su mesa directiva por esta invitación que me hacen a presentar esta charla el día de hoy. Y también agradezco a ellos la iniciativa que tienen de estas presentaciones en línea semanales como parte de la formación y de la educación continua de los médicos internistas a lo largo del país. El día de hoy yo les voy a compartir esta charla que quise nombrar como experiencia en la vida real del uso de belimumab como esquema de tratamiento de lupus eritematoso sistémico refractario a tratamiento convencional, para compartir con todos ustedes pues parte de lo que hacemos en el quehacer diario de la medicina interna en esto de las enfermedades autoinmunes. En primer lugar, me gustaría establecer con todos ustedes esta declaración de ausencia de conflicto de intereses. En realidad, la información que presentamos no tiene nada que ver con ningún patrocinio o financiamiento que pudiera ser causal de un potencial conflicto de intereses y corresponde a parte de los protocolos de tratamiento que nosotros tenemos establecidos en nuestro hospital. A manera introductoria quisiera comentar con ustedes que los puntos que vamos a tocar en esta charla son 4 muy rápidos de manera resumida. En primer lugar, haré una parte introductoria de lo que es el lupus eritematoso sistémico. En segundo lugar, hablaremos muy brevemente de los tratamientos convencionales y tratamientos biológicos que actualmente se conocen en la enfermedad. En tercer lugar, les comentaré un poco acerca de los protocolos de atención y tratamiento del lupus que tenemos en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Tapachula.
Y finalmente mencionaremos algunos datos de la experiencia que hemos tenido con el uso de terapia biológica para el tratamiento de lupus en pacientes de la clínica de autoinmunidad. En la parte introductoria, quisiera nada más compartir con ustedes algunos datos que yo creo que son comunes en nuestra práctica clínica como internistas y que pues, muchos de ellos quizá les suenan repetitivos, pero esa manera de recordatorio. Sabemos todos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica crónica que tiene una gravedad y un curso variable en los pacientes y que se caracteriza por una tendencia al brote, ¿no? Que es, digamos, una cuestión clásica en esta enfermedad y que en su patogénesis intervienen tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa humoral y celular, ¿no? Es en esta enfermedad donde la interacción de genes y factores ambientales conduce a numerosas alteraciones inmunológicas que finalmente van a condicionar o a culminar en respuestas inmunitarias persistentes contra ácidos nucleicos autólogos, ¿no? Pues este fenómeno de la autoinmunidad. A manera de mencionar algunos datos epidemiológicos, pues sabemos que es una enfermedad que predomina en el sexo femenino. En términos globales existe 10 casos en mujeres por cada caso de hombre. La incidencia se estima en 0.3 a 31.5 casos por cada 100.000 habitantes año. A nivel global, que pues como todos sabemos, esta incidencia y la prevalencia va a ser diferente en las regiones del mundo. En términos de su tasa ajustada, pues sabemos que se ubica en 50 a 100 casos por cada 100.000 habitantes año. Y bueno, como lo dice aquí el gráfico que les coloqué, que está tomado de esta cita, pues sabemos mucho que es una enfermedad de predominio en el sexo femenino, como ya lo comenté, y que tiene un pico de presentación en términos de su incidencia real, que llega a ser mayor en el grupo etario de 45 a 54 años, aunque sabemos muy bien que no es nada infrecuente que empecemos a ver lupus desde la edad pediátrica y que empiece a incrementarse, sobre todo en mujeres, la incidencia y la prevalencia desde el grupo de 25 hasta 34 años. Y algunos casos que tampoco es infrecuente que lleguemos a observar en la práctica clínica, que son de lupus de inicio tardío hacia grupos etarios de 65 años y más, sobre todo en mujeres. En hombres se observa esta misma fenómeno de incidencia mayor hacia el grupo de 45 a 54 años de edad. El daño en tejidos que se presenta en el lupus eritematoso es consecuencia de la presencia de autoanticuerpos específicos o el depósito de complejos inmunes, que son de las dos características patogénicas en el lupus. Y este fenómeno de autoanticuerpos órgano específicos o depósito de complejos inmunes se puede observar en cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Por ello que el lupus, en términos de sus manifestaciones clínicas, pues puede tener presencia en riñón, corazón, vasos sanguíneos, sistema nervioso central y periférico, piel, pulmón, músculos, articulaciones. Y todo este daño orgánico y tisular pues conduce al final de cuentas a un incremento sustancial en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes. Hace décadas, como todos sabemos, el lupus era una enfermedad de pronóstico muy malo. Sin embargo, estas tendencias se han revertido hoy en día y mucho de ello tiene que ver gracias al advenimiento de nuevas terapias y estrategias de tratamiento que han convertido al lupus en una enfermedad pues que es claramente controlable en la actualidad. En la historia natural de la enfermedad, como quiero mostrar yo en esta imagen, en términos de la inflamación y el daño orgánico que se presenta,
y a lo largo de la historia natural de la enfermedad, pues lo que sabemos hoy en día es que existe una fase preclínica en donde empieza a haber un fenómeno de pérdida de la tolerancia inmunológica y de una autoinmunidad preclínica o asintomática, donde empieza a haber un acúmulo de autoanticuerpos que se van generando contra antígenos propios, hasta que llega un punto, un trigger en donde empieza a haber manifestaciones clínicas, ¿no? Que es lo que en el paso del tiempo va a permitir establecer el diagnóstico, que se basa en criterios de clasificación que ya todos nosotros conocemos, ¿no? Como mencioné al inicio, cuando les hablaba de la definición de lupus, pues se trata de una enfermedad que tiene tendencia al brote, es decir, hay un patrón que suele ser muy al inicio con remitencias y recurrencias o con incrementos y decrementos en los índices de actividad de la enfermedad. Y en términos generales, con el paso del tiempo en los pacientes que sobreviven a estas remitencias y recurrencias, pues pueden tomar ciertos patrones o ciertos fenotipos clínicos que pueden tender hacia la aquiescencia. Algunos otros se mantendrán como crónicamente activos, otros permanecerán con este patrón de remitencia-recurrencia. Y también lo que sabemos es que con el paso del tiempo, eh, gracias a la progresión de la enfermedad, pero también a las terapias inmunosupresoras que se utilizan en esta enfermedad autoinmune, pues se va acumulando un daño que nosotros podemos objetivar a través de la medición de los índices de daño que se conocen en lupus eritematoso. Y en la segunda imagen, pues ustedes lo que pueden observar es que las estrategias actuales de tratamiento que existen, pues van enfocadas precisamente a disminuir, por un lado, los índices de actividad que se presentan desde la fase clínica, de tal manera que lo que nosotros buscamos es que este patrón de remitencia-recurrencia se estabilice en etapas tempranas, en los primeros 5 años de diagnóstico, y que se mantengan estables en el largo plazo para que la morbilidad, la mortalidad en los pacientes disminuya y también disminuye el acúmulo de daño que es consecuencia tanto de la progresión como de las estrategias de tratamiento. Hoy en día el Treat to Treat Strategy lo que busca es disminuir el daño a largo plazo, contener la actividad severa al inicio de la enfermedad y estabilizar el curso clínico a lo largo del tiempo. De los factores de riesgo que conocemos clásicamente, pues sabemos que uno de los principales es la radiación ultravioleta. Sabemos que muy claramente esta radiación induce fenómenos de metilación del DNA y la generación de autoanticuerpos en personas que son susceptibles a estos fenómenos de autoinmunidad. Se sabe también que el tabaquismo, como exposición ambiental, es otro factor que está relacionado con la enfermedad en su patogénesis. Y también está descrito que algunos medicamentos, ¿no?, como la procainamida, la hidralazina o inclusive algunos medicamentos biológicos que clásicamente nacieron para el uso en artritis reumatoide, como los medicamentos antifactores de necrosis tumoral, se han asociado en algunos casos con un lupus inducido farmacológicamente. Como parte de recordatorio que les quería comentar acerca de la pérdida de la tolerancia inmune, pues nada más es mencionar que esta pérdida de la tolerancia inmune es el sustento inmunológico principal del lupus eritematoso sistémico. Y a manera de definirlo, pues se trata de una condición clínico-patológica en donde nuestro sistema inmune de cierta manera ataca las células y tejidos de todo el cuerpo, y esta señalización pues se torna anómala al producir células B y T aberrantes en respuesta a una pérdida de la tolerancia inmune, en donde estas células pues no son destruidas, sino que circulan a lo largo del cuerpo y son las condicionantes del daño orgánico, de la producción de autoanticuerpos específicos y de las respuestas tumorales orquestadas. Aquí en esta imagen tomada de Nature Nanotechnologies, ustedes pueden observar
del lado izquierdo los fenómenos de autoinmunidad que se generan, del lado derecho los fenómenos de tolerancia, y el papel preponderante que juegan las células dendríticas en estos fenómenos de presentación antigénica que ustedes pueden observar, ¿no? Las interacciones entre las células dendríticas, tanto plasmocitoides como las células dendríticas foliculares, que tienen interacción con las células T, CD4, que son las ayudadoras, o las células T, CD8 efectoras citotóxicas, y lo hacen a través del complejo principal de histocompatibilidad. Es por ello que los polimorfismos en el complejo principal de histocompatibilidad, pues se asocian algunos de ellos con predisposición a lupus eritematoso sistémico. Es bien sabido que a nivel global el HLA-DR3 es conocido como uno de los factores de riesgo genéticos con mayor consistencia en su asociación con lupus. Sin embargo, esto cambia poblacionalmente, ¿no? Nosotros hemos observado a través de ciertas investigaciones que hemos colaborado con el doctor Julio Granados, HLA, que por ejemplo aquí en la costa de Chiapas hemos observado una mayor presencia del HLA-DR2 y no del HLA-DR3 en pacientes con lupus en comparación con la población que no la padece. Pero al final de cuentas, estas interacciones que se dan célula a célula, cuando una célula ha perdido la tolerancia inmunológica y se vuelve autorreactiva, pues se generan los fenómenos que al final de cuentas van a promover enfermedades autoinmunes y también son los mismos responsables del rechazo en el trasplante, ¿no? Entonces, este camino hacia la pérdida de la tolerancia y la autoinmunidad, pues es el sustento inmunopatológico que caracteriza clásicamente el lupus eritematoso sistémico. Por otro lado, pues tanto la producción de autoanticuerpos específicos como defectos en eliminación de complejos inmunes, así como la activación de citoquinas, pues son los principales mecanismos efectores de daño orgánico y son los responsables finales de las manifestaciones y del espectro clínico que vemos en los pacientes con lupus, ¿no? Del lado izquierdo pueden ustedes observar cómo se da este depósito de complejos inmunes. Esto es una micrografía de un glomérulo, donde pueden ustedes observar la deposición de inmunoglobulina G observada por fluorescencia en toda la base glomerular hasta la tinción convencional, y se observa la infiltración linfocitaria, pero además en la inmunofluorescencia se observa una fuerte deposición de complejos inmunes de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina A y inmunoglobulina M, ¿no? Lo que clásicamente conocemos como el patrón de Full House. Y bueno, esta metodología corresponde a parte de nuestro fotoarchivo en el hospital de un caso que tiene una nefritis lúpica clase 3+5 y una microangiopatía trombótica renal, en un caso de lupus más síndrome antifosfolipídico secundario. Y del lado derecho, pues podemos observar cómo existen patrones de citoquinas inflamatorias que caracterizan también a pacientes con lupus y son parte de los mecanismos efectores de la inmunidad, ¿no? En pacientes, ciertos estudios, como este que se les muestra acá, pues se ha descrito ya claramente que existen perfiles de citoquinas que orientan hacia ciertos mecanismos efectores de daño en lupus, como aquellos que están activos, que expresan concentraciones altas de interleuquina 10, 17, de 21, una alta expresión de BLyS, de interferón, y en pacientes que se mantienen activos, que presentan otro tipo de secreción de mecanismo efector, que son algunos factores, ¿no? De quimosinas, factores de crecimiento, que caracterizan otro fenotipo de la enfermedad, ¿no? Y en pacientes que están activos, que prácticamente tienen clásicamente niveles bajos de estas citoquinas inflamatorias que caracterizan a la autoinmunidad. Y en términos de los anticuerpos, pues también sabemos que estos anticuerpos órgano-específicos pues, son los responsables del daño en términos generales en todas las enfermedades autoinmunes, pero preponderantemente muchos de ellos tienen participación en el lupus eritematoso y sus manifestaciones, ¿no? Aquí vemos en este recuadro que se les muestra cómo los patrones de anticuerpos, por ejemplo el homogéneo,
tiene ciertos blancos como el DNA de doble cadena, las histonas y la cromatina, pues clásicamente es frecuente en lupus, el eritematoso sistémico, en lupus inducido por fármacos, pero también está presente en algunas otras enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune, la artritis idiopática juvenil. El patrón denso fino que tiene como blanco este antígeno, el DFC70, que se puede presentar en ciertas condiciones mórbidas y no mórbidas, el patrón centrómero, que es clásico de la esclerodermia cutánea limitada y de la cirrosis biliar, el patrón moteado fino, cuyos blancos antigénicos son el RO, el A, el MI2, el TIF1 y el Q, que pues puede presentarse en síndrome de Sjögren, en lupus neonatal, en lupus cutáneo, en algunas sobreposiciones de esclerodermia con algunas miopatías inflamatorias. Y otros patrones que clásicamente pues, nosotros conocemos y se han descrito como ser órganos específicos o por relacionarse con ciertos patrones clínicos de la enfermedad, ¿no? Hablando del tratamiento, pues como todos sabemos, existen esquemas terapéuticos convencionales que han estado establecidos en las guías de tratamiento AC regular, como el tratamiento estándar, ¿no? El lupus eritematoso, que como todos sabemos, incluye una combinación de glucocorticoides, que son parte del pilar del tratamiento, sobre todo al inicio, cuando el paciente está muy activo, antimaláricos como la hidroxicloroquina, que también es uno de los pilares del tratamiento en el corto, mediano y largo plazo. Pero también sabemos que está el uso de inmunomoduladores, que son los que nos ayudan a regular, digamos, el control de los índices de actividad en el mediano y largo plazo. Y también sabemos que de manera convencional existen cuidados no farmacológicos que todos nosotros recomendamos a los pacientes para mantener al paciente con índices de mínima actividad o de baja actividad, ¿no? De manera persistente. A manera de esquema, que nosotros tomamos de esta bibliografía, pues sabemos nosotros que en el lupus leve, como primera línea de tratamiento, pues se usa la hidroxicloroquina, se usan los glucocorticoides, ¿no? Por cualquiera de sus vías de administración. En la enfermedad leve que es refractaria, la primera línea de tratamiento, pues se puede añadir, además de los ya mencionados, pues el uso de metotrexato, azatioprina, dependiendo de la manifestación clínica, ¿no? Metotrexato, sobre todo en lupus articular, mucocutáneo, y la azatioprina en lupus que tienen un predominio clínico más hacia la parte del sistema nervioso, lupus hematológico, ¿no? En los casos de lupus moderado, obviamente esta clasificación de leve, moderado, severo, pues se define por los índices de actividad, ¿no? Que más adelante vamos a tratar un poquito. En el lupus moderado, pues la primera línea de tratamiento incluye, además del uso de hidroxicloroquina y el uso de glucocorticoides, pues ya incluye una diversidad de otros medicamentos inmunomoduladores como metotrexato, azatioprina, que se puede arrastrar desde el lupus leve hasta el uso de inhibidores de calcinurina y de ácido nicofenólico. Y en lupus refractario, aquí es donde ya empiezan a aparecer algunas terapias biológicas y es donde clásicamente ya aparece el delimumab como una estrategia de tratamiento en aquellos casos con lupus moderado que suelen ser refractarios a los tratamientos convencionales. Y en lupus severo, como primera línea de tratamiento, pues tenemos, además de los ya descritos como los antimaláricos, los glucocorticoides, pues están el ácido micofenólico, la ciclofosfamida como esquemas de inducción, sobre todo pues, en pacientes con nefritis lúpica, con lupus del sistema nervioso, con manifestaciones que pueden afectar la vida del paciente, o lupus multisistémico que debutan con índices de actividad muy altos. Y en enfermedad que se vuelve refractaria a los tratamientos iniciales, pues existe también clásicamente descrito el uso de rituximab como una de las estrategias de tratamiento, aunque todos sabemos que rituximab pues no nació como una indicación hacia el lupus eritematoso, pero se ha adaptado en las vías de tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son las metas que se buscan en el tratamiento convencional de lupus? Pues se busca mantener la remisión de la enfermedad o mantener índices de baja actividad. Actualmente, DORIS es una de las clasificaciones que se
ocupa los índices de baja actividad que se definen en los nuevos consensos, pero digamos que lo que se busca es o mantener el paciente en remisión, que se define por un índice de actividad de 0, en pacientes que se busque mantenerlo solo con hidroxicloroquina y de preferencia sin glucocorticoides, o en estados de baja actividad en donde les le da y se mantengan menos de 4 con el uso de hidroxicloroquina y de glucocorticoides orales, específicamente de una dosis de menos de 7.5 miligramos por día, o que estén tomando inmunosupresores en dosis estables y bien toleradas, pero que mantengan a los pacientes en estos índices de baja actividad. Y del lado derecho tenemos pues, las terapias que coadyuvan en el manejo del paciente con lupus, como las estrategias no farmacológicas, ¿no? La protección solar que siempre se le recomienda al paciente, las vacunaciones, el ejercicio, las recomendaciones de no fumar, el control de peso y de todas las metas cardiometabólicas adicionales, ¿no? Control de presión arterial, control de líquidos, glucosa. Las terapias antiplaquetarias en pacientes que expresan anticuerpos antifosfolípidos, pero que no tienen ningún fenómeno o evento trombótico demostrado, o el uso de anticoagulantes en aquellos pacientes que tienen ya un síndrome antifosfolípido secundario definido por la presencia previa o actual de un evento trombótico demostrado. Pero también sabemos que ya existen nuevas terapias biológicas, ¿no? Que pues, se pueden utilizar y están indicadas en el tratamiento para este tipo de lupus, sobre todo en aquellos pacientes que persisten con índices de actividad altos y que no nos permiten tener un control adecuado de la enfermedad y que se nos viene acumulando un daño crónico, ¿no? Aquí les quise yo poner esta micrografía para que ustedes observaran, tomando en cuenta la patogénesis de todos los mecanismos del sistema inmune que participan en la génesis y progresión del lupus, por participación celular, ¿no? Desde las células dendríticas plasmocitoides, las células B de inmunidad humoral, las células T ayudadoras, o también los mecanismos de inmunidad innata que ya están claramente descritos, ¿no? El papel de los polimorfos nucleares y los NETs, las células dendríticas foliculares, los monocitos y las células plasmáticas diferenciadas, ¿no? Entonces, tienen ustedes en recuadro las terapias biológicas y el mecanismo efector en donde actúan. Por ejemplo, rituximab, que es un anticuerpo que actúan en la célula B para depletar estas células CD20 positivas, el tacrolimus y la ciclosporina, que son inhibidores de la calcineurin, cuyo mecanismo efector es en las células TCD4 ayudadoras, que son tratamientos que clásicamente no están autorizados para su uso en lupus, pero que se han utilizado en las vías de tratamiento. Pero también, y otros como, por ejemplo, el baricitinib o el tofacitinib, que actúan en esta vía de señalización JAK-STAT de los monocitos, que también son parte de los mecanismos efectores en lupus, pero son terapias que clásicamente se han utilizado más en artritis reumatoide y complicaciones de esa enfermedad y no lupus. Pero también tenemos medicamentos biológicos pues que ya están autorizados por los órganos regulatorios para su uso específico en lupus, y este es el caso de Limumab, que fue el primero en salir al mercado, pero también tenemos Anifrolumab, que actúa sobre la vía de los interferones, o a la voclosporina, que es otro inhibidor de calcineurin, pero ya con indicación precisa para lupus eritematoso. Aquí les quise yo mostrar algunas fechas claves en el desarrollo de terapias blanco para lupus eritematoso, que se inicia con el estudio de las ciencias genómicas humanas, ya sea la década de los 90, 2000. En 1998 que surgen los primeros reportes del GenBliss y del desarrollo de autoanticuerpos como uno de los mecanismos en lupus eritematoso. Entre 2001 y 2009 que se empiezan a llevar los ensayos de fase 1, 2 y 3, los clásicos ensayos B52, B76. Que al final de cuentas van a permitir que en 2011 la FDA en los Estados Unidos apruebe el Belimumab como un esquema como un tratamiento específico para pacientes con lupus eritematoso sistémico.
que son refractarios o que reciben terapia estándar y no logran control. Y en 2020 que se da una nueva autorización para el uso del belimumab específico para nefritis lúpica activa, ¿no? Y bueno, aquí les resumo de una manera muy sintética las terapias biológicas que actualmente hoy en día se utilizan en lupus eritematoso, o las que van surgiendo y están en estudio, pero ya con indicación precisa para lupus eritematoso. El primero de ellos, como les mencioné, el belimumab, que en 2011 tuvo la aprobación de FDA, que es un anticuerpo monoclonal totalmente humano que bloquea la unión del estimulador de linfocitos B a su receptor en las células B, que es en esta vía de señalización BLISBAP, y cuya autorización por FDA es para el lupus activo bajo tratamiento estándar y la nefritis lúpica bajo tratamiento estándar. El rituximab, que es una de las terapias clásicas que han existido para el tratamiento del lupus eritematoso, aunque sabemos que no fue aprobado para ese uso, es un anticuerpo monoclonal quimérico que se dirige contra CD20, que es una proteína transmembrana que está presente en todas las células B plasmáticas, lo que resulta en citotoxicidad y agotamiento de estas células, y bajo ese mecanismo de acción lo que se busca es disminuir la carga de autoanticuerpos y el depósito de complejos inmunes como mecanismo efector en lupus. Y la indicación de este medicamento biológico pues es en lupus activo refractario a tratamiento de al menos 2 terapias, pero de las cuales se tiene que encontrar el ácido nicotinónico o la ciclofosfamida, o en aquellos pacientes que están dependientes de dosis altas de glicocorticoides. Y tenemos 2 medicamentos biológicos que han sido aprobados recientemente en 2021. Estamos hablando de uno de ellos que es anifrolumab, que es un anticuerpo monoclonal humano que se dirige a la subunidad 1 del receptor de interferón tipo 1, que tiene como mecanismo la inhibición de la señalización de todos los interferones tipo 1. Y bueno, este medicamento se administra por vía intravenosa en infusión, y la aprobación por FDA es para lupus activo moderado a severo, pues recibe tratamiento estándar. Y la voclosporina, que es un inhibidor de calcineurina, la misma clase de los fármacos como el tacrolimus y la ciclosporina, que tiene una aprobación por FDA para la nefritis lúpica bajo tratamiento estándar, a excepto de aquellos pacientes que reciben ciclofosfamida, que no hay experiencia en los estudios clínicos, no incluyeron pacientes, por lo que no se usa o no se recomienda su uso en pacientes que están recibiendo ciclofosfamida. En términos de belimumab, que fue la primera terapia biológica que se autorizó para lupus eritematoso sistémico, pues actualmente ya se cuenta con más de 10 años de experiencia desde que tuvo su autorización inicial, y varias evidencia documentada. Hoy día, en relación con esta terapia biológica, se sabe que reduce la actividad de la enfermedad, que se mide por estos índices como el RIES, de DAI y LAC. Se sabe que reduce la dosis acumulada de esteroide, que reduce los efectos secundarios a largo plazo en osteoporosis, fracturas, enfermedades cardiometabólicas como diabetes, hipertensión o eventos cardiovasculares adversos, y la presencia de daño orgánico acumulado como catarata. Se sabe que reduce el riesgo de brotes graves, de ingresos a las áreas de urgencias y de hospitalización, y también se sabe que actúa en esta historia natural de la enfermedad, que va a condicionar una menor progresión de daño a órganos, como enfermedad renal terminal o terapia de reemplazo correcto. Esta evidencia pues, ha ido acumulando a lo largo de los años con los diversos estudios que se han implementado. Aquí varios de los que se han realizado, que han sido ensayos clínicos multicéntricos, aleatorizados, pues han llevado prácticamente a nivel global, ¿no? Aquí ustedes tienen del lado izquierdo todos los países que han participado o que han enrolado o reclutado pacientes de los distintos ensayos clínicos. Aquí México, Latinoamérica, tuvo participación en algunos de los estudios BLIS, y les incluyo la participación de algunos pacientes mexicanos. Y bueno, pues han participado cerca de 3.500 pacientes de 43 países en 4 estudios multicéntricos de fase 3, y que han dado sustento a los resultados de belimumab en términos de los índices de actividad, ¿no? Aquí tienen los distintos ensayos clínicos que se han llevado a cabo, los participantes que han participado, valga la redundancia en esto,
en estos estudios y bueno, digamos, los resultados son consistentes cuando evaluamos este plot. Yo les encerré aquí todos los estudios en donde se ha mostrado una evidencia clara estadística con intervalos de confianza y valor de P que favorecen a belimumab en comparación con placebo en términos de los índices de actividad que se miden por el RI4 a la semana 52 de haber iniciado el medicamento a la dosis convencional. En nuestro país, belimumab está indicado para reducir la actividad de la enfermedad en pacientes adultos con lupus activo, con autoanticuerpos positivos y que están recibiendo tratamiento estándar. Esta es la indicación actual de belimumab en nuestro país. Y bueno, ya a manera de ir avanzando sobre la charla, pues quisiera yo presentarles cuáles son los protocolos de atención y tratamiento que nosotros hemos implementado en la clínica de autoinmunidad del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Alta Especialidad en Tapachula, en términos de los pacientes con lupus y mostrarles cómo nosotros pudimos introducir al belimumab, que es la terapia biológica con mayor consistencia en la literatura actualmente como un esquema de tratamiento de nuestros pacientes. De manera resumida, les podemos decir que nosotros captamos pacientes en la clínica de autoinmunidad a partir del sistema de referencias que se tienen establecidos con las unidades de segundo nivel de atención del estado de Chiapas. A cualquier paciente que tenga sospecha de cualquier enfermedad autoinmune, pues es recibido en la clínica y nosotros realizamos el primer abordaje clínico, hablando específicamente de lupus eritematoso, ¿no? Si el paciente tiene una sospecha de lupus, se abre el expediente después de la primera consulta, se solicitan las pruebas de laboratorio y después en las consultas subsecuentes, pues ya nosotros definimos si el caso puede ser diagnosticado con lupus eritematoso sistémico o si se descarta la presencia de lupus y se realizan protocolos alternativos para descartar algunas otras enfermedades autoinmunes reumáticas, dependiendo de cómo estén las manifestaciones y las pruebas de laboratorio. Pero después de realizar este abordaje y que se establece el diagnóstico de lupus, nosotros a todos los pacientes les damos consultas subsecuentes cada 3 meses, sobre todo muy al inicio de la enfermedad, en los primeros 3 o 4 años, dependiendo de cómo se vayan comportando los índices de actividad, para ir ajustando los tratamientos. Si nosotros vamos definiendo cómo se va comportando el paciente, lo vamos clasificando de acuerdo a cómo van respondiendo al tratamiento estándar que se les establece, que prácticamente seguimos las guías de tratamiento dependiendo de la actividad, ¿no? De la enfermedad leve, moderado, grave, y se inician los medicamentos recomendados que, pues, grosso modo, consisten en antimaláricos, glucocorticoides y las opciones de moduladores que ya se mencionaron previamente. Pero nosotros clasificamos a los pacientes después de que les damos oportunidad. En términos generales es un mínimo de 6 meses, pero puede ser menos en pacientes que persisten con mucha actividad o que inician con índices de actividad muy altos, o puede ser mayor en pacientes en quien se considera que pueden tener el beneficio de darle más oportunidad. Pero aquellos pacientes que pertenecen con actividad persistente a pesar de terapia estándar y que permanecen con un índice de edad mayor a 6, aquellos que tienen actividad alta porque persisten con índices de actividad mayores a 10 puntos, aquellos que tienen este fenómeno de remitencia, recurrencia o que tienen brotes frecuentes de la enfermedad durante los primeros 3 o 4 años, o aquellos que presentan intolerancia a terapia estándar. Y muchas veces muchos pacientes no toleran la dosis de ácido mecofenólico, o cuando uno va incrementando de dosis el paciente de plano no lo tolera, o en los lupus articulares que algunos inmunomoduladores no los toleran, sobre todo por efectos gastrointestinales, o en aquellos que están con uso persistente de esteroides a dosis altas que pueden condicionar eventos adversos asociados a los glucocorticoides. En estos grupos de pacientes, pues nosotros evaluamos si existen contraindicaciones para la administración del medicamento biológico de belimumab que lo tenemos disponible en nuestro hospital, y si el paciente está en las condiciones y se descarta cualquier condición infecciosa activa, sobre todo viral, pues se inicia el tratamiento con belimumab a la dosis convencional
de 10 miligramos por kilogramo por dosis, siguiendo los ciclos de administración que están establecidos en las guías, ¿no? De manera mensual. En el primer mes llevan 2 dosis, una dosis al día 0, otra al día 14, y después ya a partir de ahí es una dosis mensual en infusión endovenosa. Y durante el primer año de tratamiento, todos esos pacientes son seguidos de manera mensual por nosotros en la clínica de autoinmunidad. Grosso modo, nada más para mostrarles datos de 2022, de los pacientes que han acudido a sus consultas, pues tenemos actualmente 53 pacientes que acudieron en el 2022 a sus consultas subsecuentes. Estamos tomando los pacientes que acudieron a todas ellas, los que no acudieron no los incluimos en este número que les mostramos. De esos 53 pacientes que tuvieron una adherencia a todas sus consultas subsecuentes a lo largo de 2022, pudimos definir 11 casos de pacientes que estaban con alguna de las condiciones mencionadas previamente: actividad persistente, actividad alta, enfermedad con recaídas, intolerancia o uso persistente de esteroides, en quienes evaluamos la factibilidad de moverlos a terapia biológica, y estos 11 pacientes pudieron entrar a tratamiento con belimumab desde 2022, y ahorita ya estamos en 2023 ya siguiendo a pacientes. De tal manera que tenemos a 9 pacientes en tratamiento activo, de los cuales 5 de ellos ya cumplieron los primeros 12 meses de tratamiento. Y tuvimos 2 pacientes a lo largo de 2022 que abandonaron. Una paciente que falleció por actividad persistente de la enfermedad, pero esta pacientita tenía lupus y síndrome antifosfolipídico con mucha actividad trombótica. Y otro paciente que abandonó tratamiento y dejó de acudir a sus consultas de seguimiento. Tenemos aquí la cronología de cómo hemos ido ingresando pacientes a belimumab durante 2022 y lo que va de 2023. En enero se iniciaron las primeras infusiones una vez que ya tuvimos disponible el medicamento gracias a las gestiones administrativas que se hicieron. Entraron los primeros 5 pacientes, en abril ingresó otro paciente nuevo, en octubre ingresamos otros pacientes adicionales, 3 más. En febrero de 2023 ingresó un paciente debutante con índices de alta magnitud al momento del diagnóstico, en quien decidimos darle la terapia biológica por los detalles al diagnóstico. Y en febrero ingresó la última paciente que tenía nefritis lúpica ya con tratamiento estándar, y en quien decidimos por los antecedentes pues darle la oportunidad con la terapia biológica. Tenemos, como les mencionaba yo, un total de 11 pacientes que iniciaron tratamiento entre el 22 y el 23 con un promedio de edad de 36 años, pero el rango va de 25 a 48. Tenemos solamente un hombre, 10 mujeres. De estos, pues 10 pacientes que iniciaron el tratamiento están vivos, y una defunción que es la que les mencioné en el slide previo. De estos pacientes, pues 5 de ellos son residen en viviendas urbanas y 6 de ellos en comunidades rurales. En términos del genotipo al diagnóstico, dividido por el tipo de manifestación organoespecífica, tenemos 5 casos que tienen manifestaciones mucocutáneas, tenemos 4 casos que tienen manifestaciones articulares, 3 casos que tienen manifestaciones hematológicas, 2 casos que tienen o tuvieron manifestaciones en serosas, 2 casos con manifestaciones renales definidas por proteinuria, un caso con manifestaciones vasculares y un caso de adenitis lúpica. En términos de los tratamientos combinados que han recibido los pacientes o que recibían previo a la indicación de belimumab, pues obviamente aquí está desglosado por genotipo. Los 5 pacientes que tienen lupus mucocutáneo, de esos 5, obviamente pueden estar inmersos en los demás grupos, ¿no? Por eso la suma, si ustedes lo suman, cada uno de ellos pues no les va a dar 11, porque algunos de ellos tienen más de una manifestación al mismo tiempo. Pero lo que quería yo mostrarles acá son los tratamientos que se utilizan en pacientes por manifestación orgánica, ¿no? Pacientes
con manifestaciones mucocutáneas, pues 2 de ellos están recibiendo glucocorticoides orales, 2 de ellos reciben antimaláricos, 3 están recibiendo ácido micofenólico, pero por manifestaciones mucocutáneas más otras, uno metotrexato, uno sulfasalazina, una satioprina, y un paciente ya había recibido rituximab PREP. En lupus articular, pues tenemos a los pacientes en algún momento recibiendo hidroxicloroquina, ácido micofenólico, metotrexato, sulfasalazina. En lupus hematológico, 2 pacientes recibiendo glucocorticoide oral, antimalárico, ácido micofenólico. Los pacientes que hicieron manifestaciones encerosas pues también estaban recibiendo glucocorticoides, antimaláricos y ácido micofenólico. Los casos con nefritis lúpica, pues en la misma proporción, esteroides, antimaláricos, ácido micofenólico, metotrexato, sulfasalazina por otras manifestaciones articulares. Y uno de estos pacientes ya había recibido ciclofosfamida PREP, ¿no? Y grosso modo, de los 11 pacientes que están ahorita recibiendo belimumab, pues 7 de ellos tienen tratamiento con esteroide oral, 8 de ellos están recibiendo antimalárico como parte de sus esquemas de tratamiento, 10 de los 11 están recibiendo ácido micofenólico, 5 de los 11 reciben metodrexato, 5 reciben sulfasalazina, 2 azatioprina, solo uno de ellos ha recibido rituximab y solo uno de ellos ha recibido ciclofosfamida previo al inicio de la terapia biológica. Las combinaciones terapéuticas y su frecuencia de uso al momento de establecerse el diagnóstico, aquí las pueden observar ustedes, son muchas las combinaciones que se están utilizando. La más común de ellas es una combinación de prednisona más hidroxicloroquina más ácido micofenólico. La siguiente es en frecuencia es prednisona, hidroxicloroquina, ácido micofenólico y ciclofosfamida, y de ahí va variando dependiendo del esquema. En la tabla 5 ustedes pueden observar las combinaciones y frecuencia de uso al momento del diagnóstico, hablando solamente de la terapia monoterapia, terapia dual triple o politerapia, ¿no? Tenemos prácticamente 4 pacientes que están recibiendo terapia triple, 3 pacientes que reciben más de 3 medicamentos, solo 2 pacientes con terapia dual y 2 pacientes con monoterapia. Al momento del diagnóstico estamos hablando. En términos del tratamiento actual, en todos los pacientes que están recibiendo belimumab, los 11 casos, aquí lo ven desglosado por caso, ¿no? Un caso recibiendo ácido micofenólico más belimumab, otro caso recibiendo politerapia, ¿no? Prednisona, hidroxicloroquina, ácido micofenólico, metotrexato. Este caso es uno de los 2 que abandonó el tratamiento al mes 10. Y así como pueden ver ustedes, ¿no? La constante de los antimaláricos, los esteroides en altas proporciones, el ácido micofenólico prácticamente en todos, y el caso Onso, que tuvo una defunción por actividad severa de lupus más antifosfolipídico al mes 4 de haber iniciado el tratamiento biológico. En términos de los índices de actividad y desglosado por caso, lo que ustedes pueden observar aquí en estas dos gráficos, uno de ellos está desglosado por caso, el otro de ellos está de manera grupal con el paso del tiempo, desde el mes 0 hasta el mes 12, hablando de que, como les dije en un inicio, tenemos 5 pacientes que ya acabaron su primer año de tratamiento. Tenemos 8 pacientes que tenemos datos del mes 3 y de ahí en adelante los demás son de los que ya terminaron su año, pero como pueden ustedes observar y es más visible en los gráficos de cajas y bigotes, la tendencia en el SLEDAI-2K al inicio del tratamiento y cómo se observa una tendencia que aún no es significativa por el tamaño muestral que tenemos, de ir disminuyendo el índice de actividad con el paso de los meses de la infusión con el tratamiento biológico, algo que ha sido ya observado en los ensayos clínicos. Esto lo ven con el índice MEX-LEDAI, que es un poquito más fluctuante en términos de su evolución con el paso de las dosis. Y bueno, aquí pueden observar algunos estudios de laboratorio con el paso de las dosis en pacientes que han recibido. No hemos observado un impacto en la hemoglobina, en el hematocrito, en
las plaquetas en los leucocitos, quizá por la poca población que tenemos de lupus hematológico como tal. Pero sí hemos observado algunos cambios con tendencias favorables, por ejemplo, en complementos. Si ustedes pueden observar el C3 en términos iniciales por 74.4 y con incrementos que se van manteniendo a lo largo de los meses, ¿no? De tal manera que al mes 12, en los que completaron su año de tratamiento, ya tenían unas mediciones por encima de 100. Lo mismo se observa con el complemento C4, ¿no? De 10 hacia 15. Los marcadores de inflamación que se han mantenido estables, no hemos observado, pero en términos de los anticuerpos antinucleares, lo que hemos observado pues es que hay títulos altos al inicio del tratamiento y los títulos van disminuyendo con el paso de los meses, ¿no? Y bueno, algunos otros marcadores que se han medido, la tendencia se mantiene igual a lo largo del tratamiento, no se ha visto impactar. Y bueno, ya a manera de conclusiones, ya para terminar esta charla, pues les puedo yo comentar que pues es una realidad que en nuestro país una proporción no despreciable de pacientes con lupus no responden a los tratamientos convencionales. Nosotros observamos en Ciudad Salud, en Tapachula, que 20% de los pacientes que están activos, que acuden a todas sus consultas en 2022, entran en alguna de estas definiciones de refractariedad o de no respuesta a tratamientos convencionales y que se mantienen con índices de actividad altas o que están muy dependientes de esteroides, no se les puede disminuir la dosis o que tienen mala tolerabilidad a los inmunosupresores. También es una realidad en que en México hay dificultad para otorgar tratamientos convencionales para lupus gratuitos a la población sin seguridad social. Y aquí cabe la pena destacarles que nosotros somos un hospital de alta especialidad que pertenece a la Secretaría de Salud Federal, pero que atendemos en un 100% a población que no tiene ningún esquema de seguridad social y que hoy en día todavía, ya menos, pero todavía se sigue batallando con la prescripción de estos medicamentos por los altos costos que genera y porque en años anteriores estos medicamentos estaban difíciles en términos de su accesibilidad gratuita para los pacientes, pero hoy en día esa realidad, al menos para nosotros, ha cambiado. Y los tratamientos para lupus no estaban disponibles de forma gratuita para esta población. Les digo que es una tendencia que al menos en nuestro caso hemos observado hacia la mejoría. En nuestra experiencia, y hablo como a nombre y en representación de un hospital de alta especialidad que pertenece a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales, para nosotros pudo ser posible gestionar la adquisición de terapias biológicas gratuitas para lupus eritematoso. Iniciamos con la autorización en nuestro hospital de rituximab para usos no oncológicos en 2019, la gestión para la adquisición de belimumab en 2021, que fue cuando iniciamos con los tratamientos en este 20% de pacientes que entraban en alguna de esas definiciones, a través de los mecanismos institucionales que tenemos establecidos para esta gestión. Y nosotros hemos observado que, al menos en nuestro hospital, tanto la terapia convencional como el belimumab está ahora gratuito y con un suministro estable para los pacientes sin seguridad social que atienden nuestro hospital desde 2022 a través de la farmacia ambulatoria. Y consideramos que de mantenerse estable se espera un impacto positivo en el pronóstico de estos enfermos, en menos datos locales, ¿no? Los datos preliminares que les mostré el día de hoy de un grupo pequeño de pacientes que hemos iniciado tratamiento en este 2022-23 muestra tendencias favorables en los índices de actividad y en algunos marcadores de actividad, como les comenté. También es bueno establecer que se requiere de reunir un número poblacional mayor de pacientes tratados tanto en nuestra institución como en diversos sitios para una mayor consistencia y para poder evaluar el impacto en población mexicana de distintas regiones del país. Esto, como les mencioné, porque existe una diversidad de expresiones clínicas que tiene mucho que ver con algunos fenómenos de expresión de alelos del complejo de histocompatibilidad que puede hacer que la autoinmunidad sea distinta en distintas regiones del país y que nosotros hemos observado aquí en Chiapas para lupus al menos, que ya hemos publicado previamente.
Y también considero yo que se requiere compartir la experiencia en la vida real de otros centros del país que han podido gestionar la adquisición de terapias biológicas para lupus, como es el caso nuestro, para que también sepamos cómo se están comportando otras poblaciones alrededor de México, ¿sí? Quiero agradecer, como mencioné muy al inicio de esta charla, a la mesa directiva del CENIM por gestionar estos foros de discusión y de presentación que son muy favorables para todo el gremio. También quiero agradecer especialmente a todos nuestros pacientes de la Clínica Autoinmunidad que acuden a cada una de sus citas, a pesar de los retos geográficos que representa Chiapas. Muchos de nuestros pacientes viven en regiones bien alejadas del hospital y a veces les toma 8 o 10 horas llegar a sus consultas y les hace erogar gastos que ellos hacen el esfuerzo por ello. Entonces, mi más sincero agradecimiento a todos ellos que se mantienen adherentes a su tratamiento y a sus citas. También quiero agradecer a la alta dirección que es sensible a las necesidades de los pacientes y que nos ha facilitado las gestiones administrativas para contar con estas terapias de forma gratuita en población que es una población claramente sin recursos para mantener una enfermedad de tan alto costo como el lupus. También yo le quiero agradecer muy en especial al equipo de medicina interna de mi hospital que se compromete día con día a la atención de estos pacientes, una atención personalizada e integral que nos ha distinguido en el Estado por la atención de este tipo de enfermedades. Y muy en especial agradezco a mis residentes, a Víctor Hernández y a Edison Peralta, R2 y RP respectivamente, por su compromiso en integrar esta información que les acabo yo de presentar. Y finalmente quisiera yo enviar un saludo a la mesa directiva de la filial del colegio en la costa Chiapas y a todo el gremio de colegas médicos internistas del Estado. Agradezco mucho su atención por esta oportunidad de compartir con el gremio de internistas del país esta experiencia con el uso de terapias biológicas en nuestro hospital. Muchísimas gracias por su atención. Aquí tienen los datos de contacto por si en algún momento necesitan cualquier cosa que les pueda yo servir, estoy a la orden. Buenas noches a todos. Les saluda nuevamente el doctor Héctor Eduardo Dueñas. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y esta sesión ha despertado mucho interés en varios de nuestros compañeros. Antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, deseo presentarles al doctor Ángel González, vocal de comunicación. Saluda nuevamente el doctor Héctor. Para que dé sesión a esta serie de preguntas y respuestas. Adelante. Gracias, Héctor Eduardo Dueñas, por la presentación. Antes que nada, agradecerle al doctor Juan Jesús Sepúlveda Delgado por la brillante exposición y la actualización en relación al manejo del lupus eritematoso sistémico. Aparte de las multiplicidad de felicitaciones que hay hacia su persona, quisiera hacer una pregunta que está aquí de manera repetitiva, sobre todo en el WhatsApp, relacionado con los costos de las nuevas terapias biológicas, porque ya sabemos que para los que conocemos, para el manejo de lípidos, para manejo de osteoporosis, pues los costos están alrededor de los 10,000 pesos. Claro que en una de ellas, sobre todo en osteoporosis, pues se aplica cada 3 o cada 6 meses. Y quisiera preguntarle, obviamente ya nos dijo la dificultad para el acceso a este tipo de terapias, pero ¿cuál es el costo del Belimumab? Buenas noches a todos, gracias por sus felicitaciones y por el interés que despertó esta charla para todos. Términos generales, nosotros estamos aplicando a los pacientes la dosis recomendada estándar, que es 10 miligramos por kilogramo por dosis. Entonces, este medicamento viene en dos presentaciones, viene en una presentación de 400 miligramos y en otra presentación de 120. Entonces, pensando en una dosis estándar, más o menos de 700, 800 miligramos, estamos hablando de un costo aproximado con los precios que se están dando a gobierno, alrededor de 30,000, 40,000 pesos mensuales aproximadamente. Sí, gracias, doctor. Adelante, Héctor. Muchas gracias, doctor Ángel.
Comentarles que esta sesión se está transmitiendo simultáneamente, no solo a través de la página de CEMIM, en donde actualmente contamos con 797 asistentes. Igualmente se está transmitiendo a través de Facebook. Doctor, nos comenta aquí nuestro público de la página web. Es un comentario bastante amplio, lo voy a leer prácticamente textual. Dice, ¿existe evidencia del beneficio del belimumab en pacientes con nefritis lúpica activa? El tratamiento ¿cómo mejoró la respuesta renal? ¿Redujo el riesgo de eventos relacionados en el riñón? ¿Y afectó las características relacionadas con la progresión del daño renal en comparación con la terapia base sola? La disminución de la acumulación de daño orgánico observada con el tratamiento con belimumab en LEPS, incluida la nefritis lúpica, ¿sugiere un efecto modificador de la enfermedad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en ese sentido, como comentamos en la charla, recientemente, hace no más de 3 años, se autorizó una segunda indicación de belimumab en lupus, que es en nefritis lúpica en pacientes que están recibiendo tratamiento convencional. Y esto pues derivado de los estudios clínicos que le dieron pie a la autorización de esa, digamos, de esa indicación, y en términos generales pues sí se ha visto favorecida la progresión o más bien la mejoría y evitar la progresión de estos pacientes en términos de condicionar daño crónico. Algunos estudios que muestran también la detención o la falta de progresión en los cambios histológicos hacia las lesiones crónicas o hacia la fibrosis en las biopsias renales. Y eso va acompañado también de mejoría en los perfiles, sobre todo de actividad inmunológica, una disminución en los anticuerpos DNA de doble cadena, en los títulos de antinucleares, y en las biopsias pues también en disminución o desaparición de los depósitos de complejos inmunes. Entonces, dada esta información, pues es esperable que su uso en nefritis lúpica pues vaya a modificar el pronóstico de estos enfermos, y muy probablemente después ya veamos más frecuentes usos desde los diagnósticos iniciales de la nefritis lúpica, evitando llegar a estas terapias multitarget o estas terapias múltiples en la evolución de los enfermos con nefritis lúpica de las distintas clases, ¿no? Y que se observe una mejoría en esto. Entonces, en ese sentido hay evidencia científica. Nosotros estamos empezando a incorporar pacientes con nefritis lúpica desde el año pasado, y vamos a vigilar cómo es la evolución en todo sentido, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Ángel González. Jesús, aparte quiero comentarte que nos están viendo, aparte de la gente de nuestro país, tenemos médicos conectados en los países hermanos Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador, Belice, Argentina y Ecuador, a los cuales les mandamos un saludo y gracias por participar con nosotros en esta sesión. Hay unas preguntas, creo que algunas están muy relacionadas sobre todo con lo que ya se ha comentado, y una de ellas está relacionada precisamente con algo que ya nos expusiste en una tabla general, donde hay beneficios tanto en anticuerpos como en los complementos C3, C4, a largo plazo y sobre todo al año de evolución del mismo. Y hay una diapositiva ahí que nos llamó mucho la atención también, y relacionado con una pregunta que me hacen aquí en el WhatsApp. Está relacionada el lupus eritematoso, aparte de todos los problemas que conocemos de autoinmunes, pues también se ha visto que esta inflamación de órganos y tejidos se ven también relacionados con algunos factores de tipo genético. Entonces, ahora lo que se está viendo es algo relacionado con la medicina de precisión, sobre todo para buscar los pacientes que van a responder a tales o cuales medicamentos, y especialmente con estas terapias que son tan caras y que en algún momento no pudieran o pudieran responder o no responder a este tipo de tratamiento.
¿sí? Y obviamente el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal ya más antigüedad, hay uno que salió más recientemente en el 2021, que fue el anifrolumab, que tú mencionaste ahí para casos un poquito más severos. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al beneficio de estos medicamentos y sobre todo también en costos? Estos medicamentos no los tenemos disponibles todavía en México. Es una situación muy reciente, entonces desconozco yo los precios de mercado de estos de estos dos medicamentos que recién salieron, ¿no? El inhibidor de calcineurinas y este medicamento que, digamos, actúa en las vías de los interferones, que es más como la parte de inmunidad innata. Entonces, en ese sentido, pues habrá que esperar a que el medicamento obtenga un registro sanitario acá en el país para conocer esto. Y sí, ciertamente, como comenté yo en la charla, lupus eritematoso pues tiene un importante componente genético, en el sentido de que la diversidad clínica depende mucho de también las cuestiones genéticas que expresan los pacientes, ¿no? Les comentaba yo, la situación tiene que ver con la presentación antigénica y esta diversidad que hay del complejo principal de histocompatibilidad, que hace que algunas poblaciones se comporten distintas que otras, que es lo que explica que la población caucásica se comporte distinta a la latina, e inclusive en México, pues también puede ser lo que está explicando que el lupus del norte, del centro y del sur del país se comporte distinto, o también otros factores que influyen, como la presión selectiva de las infecciones, que también condicionan esta cuestión. Entonces, es evidente que habrá que estudiar qué determinantes genéticos o qué componentes que tienen los pacientes podría estar condicionando una mejor o peor respuesta a los tratamientos biológicos, ¿no? Nosotros, en nuestra corte de pacientes lúpicos, pues sí seguimos, o más bien a todos los sujetos diagnosticados los tipificamos en sus marcadores HLA, al menos los de baja resolución, y es así como hemos logrado identificar que el componente del HLA en Chiapas es distinto a lo reportado en otros sitios del país y del mundo, ¿no? Entonces, también es parte de nuestros objetivos estar evaluando, ya cuando tengamos un mayor tamaño muestral, qué podría estar condicionando que tengan mayor o menor respuesta al tratamiento. Sí, muchas gracias, doctor. Excelente. Adelante, Héctor. Sí, gracias, doctor Ángel. Hay dos preguntas muy parecidas que tienen que ver con los patrones de anticuerpos antinucleares. La primera comenta que actualmente son 28 los patrones de anticuerpos antinucleares para el diagnóstico diferencial, ya no los 4 típicos que previamente conocíamos. Al respecto, ¿qué nos puede comentar, doctor? Sí, sí, evidentemente esto de y ahora con los estándares de reporte de los patrones de anticuerpos antinucleares, pues sí es claramente observable una diversidad en la expresión de estos anticuerpos, ¿no? Sobre todo en los estudios de inmunofluorescencia indirecta. Entonces sí, nosotros tenemos descritos al menos 7 o 8 de estos patrones en nuestra población. La gran mayoría de ellos que tienen títulos pues variables, ¿no? Tenemos pacientes desde 1 a 320 al diagnóstico hasta 1 a 1280. El de los patrones más preponderantes es el patrón moteado, ¿no? Algunos con moteado fino, otros con moteado grueso, el patrón homogéneo, ¿no? Y algunos otros que hemos observado. También a nosotros, a todos los pacientes, independientemente de estudiar los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta, evaluamos los antígenos específicos que están expresando estos pacientes con un panel extendido que nos mide alrededor de 11 o 12 antígenos. Entonces así hemos también podido caracterizar mejor a nuestra población. Y sí es claro que existe esta diversidad de patrón de anticuerpos antinucleares, y que muy probablemente también se está asociando a la afección orgánica
en estos enfermos, ¿no? Entonces, ahorita la población que tenemos con el biológico es muy baja, estamos esperando digamos, incluir más pacientes a tratamiento para poder hacer estos subanálisis que tengan que ver con cómo se están comportando los enfermos en términos de la evolución en su patrón y en su positividad de antinucleares con el paso del tiempo. Lo que sí es claramente observable que nosotros hemos visto con esta corte incipiente que tenemos es que los títulos altos eran muy frecuentes al inicio, cerca del 80% de la población ingresó con títulos altos, muchos de ellos 1,280, y que con el paso de los meses han disminuido en concordancia con los demás hallazgos que ya comentamos en complemento y en estos títulos, ¿no? Bien, doctor. Gracias, doctor Jesús. Jesús, hay algunas, siguen las felicitaciones de parte de los asistentes a la sesión. Creo que una de las principales diagnósticos diferenciales en el caso del lupus, pues lo constituyen todas las enfermedades donde en realidad no tenemos diagnósticos. Y así casi Claro. les ponemos un título de lupus eritematoso hasta no demostrar lo contrario. Usted mencionaba que había alrededor de 83 casos por 100,000 habitantes. ¿Existirá algún subregistro relacionado con esto, doctor? Sí, es muy probable que sí lo exista, ¿no? Porque la complejidad para establecer el diagnóstico y, digamos, el acceso a este tipo de estudios especiales que a veces se requieren para, pues uno, para aplicar los criterios de clasificación y dos, para diagnosticar un caso de lupus, pues limita mucho los diagnósticos, ¿no? Entonces, es evidente que este sesgo hacia el diagnóstico a las unidades de tercer nivel de atención, pues puede hacer que haya un subregistro poblacional, ¿no? Y que los casos en realidad puedan ser mayores que los que se tienen identificados en estas unidades como la nuestra, y es por eso que pues se hace el énfasis en que cada estado del país pues sí debe de fortalecer su trabajo en redes, ¿no? De tal manera que se busque la pronta referencia de pacientes que pudieran tener un diagnóstico sugestivo, ¿no? Nosotros tenemos varios mecanismos bajo los cuales trabajamos con la red estatal, en donde inclusive a través de nuestros médicos becarios residentes de los programas de residencias acá en el estado, pues buscamos que cualquier paciente que pudiera tener la sospecha clínica generalmente, porque pues estos hospitales no tienen acceso a los recursos diagnósticos como lo tenemos nosotros, pues que nos envíen a los pacientes para al menos hacer el protocolo, ¿no? Al menos hacer el interrogatorio, la semiología, si el caso lo sugiere, pedir los estudios especiales, si el paciente tiene que quedarse internado, se queda y se clasifica en ese mismo internamiento, o bien en una segunda o tercera consulta estamos clasificando o diagnosticando los casos, ¿no? Pero sí tiene que hacerse un esfuerzo para favorecer este trabajo en redes de tal manera que los hospitales que sí tienen la infraestructura y las capacidades diagnósticas estén recibiendo pacientes que tengan sospecha clínica, ¿no? Y esto también nos tiene que llevar a educar a los médicos de primer contacto o a los médicos que están puestos en las unidades de segundo o primer nivel de atención a la identificación de los signos y síntomas que pueden sugerir este tipo de enfermedades. Correcto, doctor, y excelente. Adelante. Muy bien. De Guadalajara, Jalisco, el doctor Miguel Ángel Buenrostro pregunta, ¿cuál es el beneficio del Belimumab en niños, adultos mayores, en pacientes comórbidos de patología hepática, cardíaca o pulmonar? Es una pregunta que de primera instancia quizá nosotros con la experiencia y la poca población que tenemos sea un poco complicada de contestar, pero bueno, evaluando los resultados que ya han mostrado los consorcios o los grandes estudios clínicos que avalan el uso de Belimumab, pues se puede quizá analizar un poquito por subgrupos esta pregunta específica del colega, ¿no?
En lupus multisistémico, o hablando de afección a más allá de un órgano, de dos órganos, se ha visto que el beneficio pues es consistente, ¿no? Con los demás subgrupos poblacionales, que no conlleva mayores eventos adversos asociados al uso del medicamento, y que la afección multisistémica mejora con el paso de las dosis de los medicamentos. En población pediátrica, desconozco realmente si hay información, ¿no? En México, pues la indicación, hasta donde yo tengo entendido, es en población adulta. Desconozco si hay alguna autorización en nuestro país para el uso pediátrico. Y bueno, en adultos mayores, pues también existe ya información derivada de los estudios BLIS y de los otros estudios observacionales que han reportado el uso de belimumab, y en realidad no se ha observado ningún evento adverso relacionado. Quizá también la pregunta vaya orientada hacia si alguna enfermedad concurrente que acompaña al lupus, que se deba más hacia el grupo etario, ¿no? Como enfermedades cardiovasculares, metabólicas o enfermedades hepáticas de causa independiente, podrían estar teniendo una influencia negativa en el beneficio del medicamento. Pues esta información de momento no parece ser así, pero también habría que evaluar, ¿no? Nosotros, de la población que hemos ingresado al medicamento, es preponderantemente joven, ¿no? Todos nuestros pacientitos o pacientitas que lo están recibiendo, pues en su gran mayoría están en menos de 40 años, pero sí tenemos una mujer ya de edad mayor, que de momento ha tolerado perfecto las dosis y no ha tenido ningún problema. Ok, muchas gracias, doctor Jesús. Doctor Ángel. Sí, doctor. Voy a leer una pregunta que nos hace nuestro buen amigo, el doctor Buenrostro de Guadalajara, Jalisco. Y está relacionado que si el belimumab después del rituximab reduce significativamente los niveles séricos de anticuerpos IgG y anticuerpos anti-DNA, y reduce el riesgo de exacerbaciones graves en pacientes con lupus refractarios a las terapias convencionales. Perdón, doctor, ¿me podrá repetir? No entendí bien si es en relación con el Rituxi o con Rituxi Belli después de Rituxi. Sí, Belli después de rituximab. Sí, ya está descrito también, sobre todo, inclusive nosotros tenemos población, y como todos ustedes saben, pues rituximab fue el primer biológico que se empezó a utilizar como terapia humoral en lupus, y el uso era, o es, o sigue siendo, sobre todo lupus refractario a tratamiento convencional. Generalmente se usaba o como segunda o como tercera terapia en pacientes que no respondían a ciclofosfamida o ácido micofenólico. Entonces, sí está siendo muy común que gente que había recibido rituximab, ya sea en una terapia de inducción, o bien que se le venían administrando dosis semestrales porque el caso así lo ameritaba, que cuando estos pacientes van de Rituxi a Belli, por la indicación que pueda tener el paciente, ya sea una nefritis lúpica, una actividad persistente o cualquiera de las indicaciones que tenga, sí se observa o se ha observado un mayor beneficio en términos de mejorar la actividad inmunológica. O sea, en ese sentido parece que este mecanismo de acción de BLIS-BAF disminuye los títulos de anticuerpos, aumenta el complemento un poquito mejor que lo que lograba o lo que se lograba con rituximab, ¿no? Excelente, doctor. Gracias, doctor. Adelante, Héctor. A la orden. Sí, de Aguascalientes, el doctor Alfonso Martínez nos pregunta, bueno, aparte de felicitarlo, doctor Sepúlveda, quiere preguntar si se considera como criterio de inclusión la presencia de nefritis lúpica o bien algún grado de daño renal ya en este tipo de pacientes. Bueno, la indicación precisa que tiene belimumab, o la última que autorizó los órganos regulatorios, pues es nefritis lúpica
que recibe tratamiento convencional, ¿no? Entonces estamos hablando en este sentido de aquellas nefritis lúpicas que son recientemente diagnosticadas y que reciben alguna terapia de inducción, ya sea ácido micofenólico o ciclofosfamida, dependiendo del tratamiento que se le haya otorgado. Ya está, digamos, descrito que la adición de belimumab a este tipo de terapias mejora el pronóstico renal, induce a la remisión de manera eficaz cuando se añade al tratamiento convencional. Y bueno, personalmente nosotros en pacientes que ya están con daño renal avanzado, que ya fueron a terapia de reemplazo renal porque fallaron a tratamiento y progresaron, pues en esos pacientes no estamos utilizándolo, ¿no? Solo se está utilizando en nefritis lúpica recientemente diagnosticada que recibe tratamiento convencional como una terapia combinada. Excelente, muchas gracias, doctor. Jesús, por último, quiero hacerte una pregunta así muy concreta. ¿A quién considerarías tú que debiéramos de someter a terapia biológica ya con diagnóstico de lupus eritematoso? Bien, en la experiencia nuestra acá en la clínica de autoinmunidad, y bueno, hablo de la experiencia desde que se cuenta con la terapia para ofrecer a los pacientes, cualquiera de las dos, ¿no? Porque como les comentaba, en su momento tuvimos la posibilidad de prescribir rituximab cuando nos autorizaban el uso no oncológico del medicamento. Aquellos lupus eritematosos que persisten activos, nosotros estamos tomando generalmente un mínimo de 6 meses que se les da el tratamiento convencional, y si no se logra una disminución en los índices de actividad hasta llevarlo a un índice de mínima actividad, ¿no? menor a 4, que es lo ideal, o en pacientes que están teniendo actividad persistente y que se batalla con la tolerabilidad de los medicamentos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes con lupus que además de tener actividad hematológica o de tener actividad en el sistema nervioso, también tienen actividad articular y hay que estarles combinando fármacos para actividad articular con inmunomoduladores para actividad sistémica. En muchas ocasiones la tolerabilidad gastrointestinal no es buena, hemos tenido que suspender algunas de estas terapias porque el paciente de plano no tolera la combinación. Entonces, esa es otra indicación. Y la otra que yo dejaría también, que hay que tomar en consideración, es aquellos lupus que tienen un debut muy severo de la enfermedad, que al momento del diagnóstico hacen complicaciones que pueden poner en potencial peligro la vida del paciente, ¿no? Como la serositis pericárdica, como el síndrome del macrófago activado, o aquella actividad multisistémica que desde el momento en el que se diagnostica tiene muchísima carga de daño orgánico, especialmente esa población. Yo creo que en el mediano y largo plazo se va a beneficiar desde que se les inicie terapia biológico desde el inicio y después de escalar la terapia en los primeros 3 o 4 años. Y yo creo que eso, basado en el mecanismo de acción y en la propia biología de la enfermedad y de los mecanismos inmunes, va a condicionar una mejoría en los pacientes en términos de su producción de autoanticuerpos y sobre todo en la parte del depósito de complejos inmunes que condicionan daño orgánico, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que expresan altas cantidades de anticuerpos DNA, que son los que afectan al riñón o algún otro autoanticuerpo, ¿no? Entonces yo también dejaría este subgrupo poblacional de pacientes lúpicos muy activos con actividad que compromete la vida al inicio de la enfermedad como otros potenciales candidatos a recibir esta terapia desde etapas tempranas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Adelante, Héctor. Bueno, por último, la terapia biológica ha revolucionado el tratamiento no solo de lupus, sino de múltiples enfermedades autoinmunes. En muchas otras enfermedades hemos observado que su uso favorece no solo la reducción de la actividad autoinmune, sino también e incluso reduce la terapia convencional que estos pacientes utilizan. En el caso específico de lupus, ¿observamos lo mismo?
o bien es terapia biológica más la terapia convencional, y que obviamente eso al final de cuentas se traduce en elevación de costos. ¿Qué opinión le merece, doctor? Es una pregunta extraordinaria. Yo creo que esto se va a adquirir mucha experiencia con el paso de las administraciones del biológico. Lo que nosotros estamos haciendo en la clínica es todos los pacientes que están ingresando generalmente están ingresando con índices altos y con terapias múltiples. Por eso es que pusimos las tablas para que ustedes observaran cómo estaban las combinaciones de medicamentos antes de recibir el biológico. Y la estrategia que nosotros utilizamos es, ahorita los mantuvimos todo el primer año con la terapia combinada, sin modificaciones sustanciales en las dosis de los inmunomoduladores que el paciente venía consumiendo, a excepción de los esteroides, ¿no? Lo que sí buscamos desde el primer año es reducirles al máximo los esteroides en aquellos pacientes que venían con dosis más altas de 5 miligramos. Y lo que ya estamos haciendo ahorita con los pacientes a partir del segundo año, sobre todo a aquellos pacientes que tuvieron una mejoría inmunológica y clínica sostenida en el primer año, es que a partir del mes 12 y hacia el 15 estamos empezando la reducción lenta de inmunosupresores y el retiro de medicamentos. Lo que nosotros buscamos en todos ellos, y eso es algo que se ha comentado con los pacientes desde que se inició el medicamento, es disminuir la carga de medicamentos, porque lo que buscamos es disminuir el índice de daño que también se condiciona por el uso crónico de estos inmunosupresores, ¿no? Inmunomoduladores. Entonces, la intención nuestra, y por eso digo que es una extraordinaria pregunta, es intentar en la gran mayoría de los pacientes dejarlos de preferencia con esteroides o no tenerlos o a dosis muy bajita, y el antimalárico y probablemente belimumab, ¿no? Yo creo que aquí cabe también mencionar que este es digamos, la perspectiva de mediano y largo plazo. Ya en otros países fuera de México, ya belimumab está disponible en presentación subcutánea. En México está en trámites de ingresar la presentación subcutánea, y yo creo que eso también va a facilitar mucho que se vuelva una terapia de largo plazo como de sostén para que el paciente tenga mínima actividad o nula actividad a largo plazo con este medicamento, y que la carga de inmunosupresores sea la menor posible, ¿no? De preferencia esteroides a dosis muy bajas o antimaláricos en combinación con el medicamento. Probablemente algunos necesiten sí de mantener alguna terapia oral, ¿no? Por ejemplo, hablo de algunos lupus articulares o algunos lupus que estaban usando micofenolato, pero no es lo mismo tenerlo con micofenolato a 2 gramos, gramo y medio, que con 500 miligramos diarios, por ejemplo. Entonces, nuestra perspectiva es estar evaluando si hacia el mes 18 o hacia el mes 24 de tratamiento ya podemos tener el mayor destete de inmunosupresores en todos ellos, ¿no? En los que nos lo permitan. Muy bien, perfecto, doctor. Doctor Ángel González, ¿algún comentario final? No, nada más agradecer la brillante exposición de Jesús y las excelentes respuestas, que pues obviamente dominas el tema y estás trabajando con un biológico que pues representa una alternativa a futuro para beneficio del paciente con lupus eritematoso. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Pues igualmente, doctor Sepúlveda, es importante para nosotros conocer que en otros lugares, aparte de las ciudades principales del país, se está realizando un trabajo tan importante, se está realizando investigación importante, y bueno, tenemos que voltear hacia esos trabajos y hacia esos resultados que ustedes nos están brindando. Esta plática ha despertado mucha inquietud, que yo creo que nos vamos a llevar mucho trabajo para meditar cada quien a casa. Tuvimos cerca de 850 personas conectadas, tanto por la web así como por Facebook. Entonces, esto habla del interés que se despertó en esta sesión. Enhorabuena por la plática, doctor. Muchas felicidades. Esperamos poder contar con usted en el futuro
para futuras sesiones o también, ¿por qué conocer cómo se está avanzando en esta investigación respecto del tema? De mi parte, hacia todos los médicos que están conectados, agradecemos su presencia. Vamos a dar por concluida esta sesión, no sin antes comentarles que se les invita a los médicos internistas de la Ciudad de México y ciudades adyacentes a participar la próxima semana de nuestra siguiente sesión, la cual va a ser presencial. Los invitamos a que nos acompañen también, y los que no puedan acompañarnos, pues mediante la web los esperamos. Buenas noches a todos, un placer estar con ustedes. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias Jesús, gracias Héctor. Hasta luego, un saludo a todos. Gracias.